Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos en el libro segundo, No piense como un humano, y estamos en el capítulo 11, las canalizaciones en directo. Es un capítulo largo con varias canalizaciones, de las cuales hemos empezado la primera, los fantasmas del karma, de la cual hemos hecho ya 2 sesiones. 2 partes. Esta sería la tercera sesión, la tercera parte de esta canalización primera del capítulo 11. Y en esta canalización, los fantasmas del karma, bueno, pues Crión nos ha estado un poco contando cómo realmente el karma es algo que podemos librarnos de ello. Hay varias formas de librarnos de ello, es lo que ha estado contando en la primera parte de esta canalización. Después nos ha hablado del templo del rejuvenecimiento, Atlante, en el cual los estudiantes que estamos ahora mismo en el camino espiritual, pues muchos de nosotros estuvimos con una secuencia vital del ciclo de reencarnaciones en aquella época. Y precisamente nos contaba todo esto porque tenemos un temor seminal, un temor arraigado, una energía arrastrada de aquella época, porque, en fin, pues la Atlántida se reseteó, se consideró desde planos de planificación, un intento fallido de experimentación, se decidió resetear esa civilización y se extinguió la Atlántida de forma pues más o menos catastrófica. Dice Crión, arrastráis ese temor seminal, eso es karma y os podéis liberar de él perfectamente. Y nos da una información muy válida, nos dice, ahora mismo estáis también alcanzando cotas evolutivas similares a las que se alcanzó en aquella época, pues precisamente con lo del templo del rejuvenecimiento y el manejo de las energías. Pero ahora no tenéis por qué estar atemorizados por aquella experiencia traumática que no os esperabais, que fue la extinción. Ahora eso no va a ocurrir. Bien, en esta tercera parte nos dice Crión que nos va a contar una parábola interesantísima que se llama la de los 2 campesinos y que nos va a hablar de la nueva energía. Esta va a ser una sesión corta porque solo quedaba de esta canalización esta parábola. Es una parábola que se ve en poco tiempo. Vamos a comentarla, vamos a ir intentando dar explicaciones paralelas a lo que es el significado de esta parábola, de las más famosas que tiene Crión. Y, por lo tanto, sin más preámbulo, y en la página 110 del libro regular, comenzamos ya con una pequeña dificultad, y es que el frío ha llegado a Madrid de forma sorpresiva y me ha tomado la garganta, con lo cual no sé si podré, en fin, realizar la lectura y comentario como habitualmente, sino que voy a estar un poco condicionado por eso. Pero vamos a por ello. Y dice así: finalmente les ofreceré una parábola. Pueden leer en ella aquello que crean que es correcto para su crecimiento en este momento. Las parábolas son un recurso extraordinario de enseñanza, de traslado de los conceptos espirituales que utilizan los reveladores, que utilizó Jesús profusamente en vida, las parábolas, y que tienen una característica que las hace muy interesantes, y es que están destinadas a todos los niveles de conciencia, y cada uno va a entender lo que le convenga más apropiadamente según el nivel de conciencia que tiene. Por eso dice aquí Crión, pueden leer en ella aquello que crean que es correcto para su crecimiento, el de cada uno, en este momento. Pues este es el valor de las parábolas como herramienta para trasladar conceptos, significados y valores espirituales, para trasladar información espiritual, para trasladar enseñanza espiritual. Y comienza así. Había 2 campesinos. Cada uno de ellos era el propietario de un campo maduro
que no podían cosechar por sí solos sin la ayuda de los demás. Un campo con la tierra en condiciones, un campo fértil, que no podían cosechar por sí solos sin la ayuda de los demás. No sin mi hermano. Atención, no sin mi hermano. El camino espiritual, no, yo lo hago solo. Yo, en fin, prescindo de la consideración de los demás en mi evolución espiritual. No, no puedes cosechar por ti mismo, tú solo, ese campo sin ayuda de los demás. Pero ocuparon todo su tiempo y trabajaron duramente para cosecharlo. Muy bien, hicieron. Dos evolucionarios, dos estudiantes en el camino espiritual expreso, evolucionarios. En la parábola son dos campesinos. Vamos traduciendo un poco la significación. Los dos campesinos eran divinamente humanos, gente, en fin, elevada, evolucionada, y honraban apropiadamente a la tierra. Una de las características que tenía ese nivel de evolución es precisamente el que eran conscientes de lo que implicaba el planeta en su evolución espiritual. De esto nos ha hablado mucho Crión, además, entre otros. Eso creó una buena asociación con la tierra y fueron recompensados con buenas cosechas cada año, teniendo en cuenta que la tierra tiene que ver con la evolución espiritual. Ahora hablo de los estudiantes evolucionarios, su creación de realidad era una cocreación teniendo en cuenta la tierra, con lo cual dice, la tierra les recompensaba con buenas cosechas cada año. Y pudieron sustentarse a sí mismos y a sus familias. Una parte de su cosecha la utilizaron personalmente y otra parte fue vendida en el mercado para aportar sustento y abundancia. Vivieron buenas vidas. Su conocimiento adquirido en ese aprendizaje evolucionario de la espiritualidad no solamente les reportaba utilidad a ellos, sino a los que les rodeaban. Compartían ese conocimiento, ejercían servicio espiritual, por así decirlo. Vivieron buenas vidas, concluye Crión. Un día apareció un humano en cada uno de sus campos respectivos, afirmando traerles un mensaje de Dios. Los dos campesinos se mostraron interesados, lógicamente. Si tú como estudiante de espiritualidad piensas que estás recibiendo un mensaje de Dios, lógicamente pues te interesas a ver qué es lo que, en qué consiste esta señal, este mensaje. Y escucharon atentamente el mensaje. El mensajero les dijo que los dos eran tiernamente queridos, como hace Crión siempre al principio de las audiencias. Eso es un mensajero fidedigno. Alguien que empieza diciendo, no temáis, sois tiernamente queridos. Y que gracias a su duro trabajo se habían ganado el poder para incrementar por 10 veces su cosecha. Habéis llegado a un punto en vuestra evolución espiritual en el que habéis alcanzado un nivel de consciencia que os va a permitir obtener muchas más recompensas espirituales de las que pensabais. Era su regalo, el de Dios. Y ahora tenían en sí mismos el poder para hacerlo así. Podéis dar un salto evolucionario tremendo. Vuestros campos os van a poder dar 10 veces más fruto de lo que os daba hasta ahora. Para activar el nuevo poder, lo único que tenían que hacer era, y aquí viene lo bueno, purgar la vieja cosecha que ya crecía en sus campos. Quitar la cosecha que ya tenían plantada de ese año, entera, dándola por perdida. La vieja cosecha de la vieja energía. Debían dejarla en el campo
por completo y ararlo de nuevo, no podían aprovechar los frutos de esa cosecha que ya tenían en crecimiento, desecharla completamente y arar el campo de nuevo. La vieja energía, abandonar los sistemas de aprendizaje evolucionarios de la vieja energía. Aquí no es tan tajante Crión después cuando lo explica. Dice, transformarlos a la nueva energía, ¿de acuerdo? Aunque aquí es muy tajante, dejarla en el campo por completo y ararlo de nuevo, sin dejar nada de la vieja cosecha. Además, debían buscar las raíces para encontrar los parásitos o los hongos y desprenderse de cualquier impureza que encontraran. Una depuración completa de el sistema de pensamiento en el que habían transitado su camino de aprendizaje previo y adaptarse a lo nuevo, quitar las impurezas, completamente desarraigarlas de su mentalidad. Parásitos y hongos y desprenderse de cualquier impureza que encontraran. Una vez que lo hubieran hecho así, volverían a plantar inmediatamente nuevas semillas. Ya el campo depurado, perfectamente limpio, arrancadas las raíces y quitadas las impurezas, ya con el campo limpio de lo viejo, plantar nuevas semillas para lo nuevo. En anticipación de su nuevo poder, el mensajero les dijo que Dios cambiaba las estaciones, que les ofrecería más sol y lluvia cuando fuera apropiado, que les protegería de la sequía, que reacondicionaría realmente los componentes de la agricultura tal y como la conocían para permitirles el uso de este nuevo don. Nos ha hablado, tanto Crión como Tobías, de las nuevas herramientas, de la nueva energía espiritual, del nuevo poder que confieren al iniciado espiritual evolucionario. Como les decía el mensajero este de Dios a los campesinos. Cambiarán las estaciones, habrá lluvias cuando se necesitan, no habrá sequías, se moderarán las temperaturas. Con la nueva energía, una vez que la comprendamos y la integremos, todo se allanará. Todo se allanará. En la explicación a esto. Esta explicación se ve perfectamente en Crión y en Tobías, en otros pasajes. Entra el espíritu en un personaje cuyo nivel de conciencia y de energía permite ya que el espíritu pueda acceder, previa decisión del personaje de dar el salto del abismo hacia el nuevo escalón de nivel de conciencia y empezar a actuar el humano divino. Entra el espíritu y se ocupa de todo. Se ocupa de las estaciones, de la climatología, del agua, de la temperatura, se ocupa de todas las dificultades que puedan surgir en el camino espiritual, siempre que haya un compromiso cierto de acoger al espíritu y permitirle actuar en la tierra, aún en personaje humano. Era el momento del año en que la cosecha vieja estaba a punto de ser recogida. Los dos campesinos tenían plantas altas que ya estaban preparadas para ser cortadas y vendidas en el mercado. Igual que ante la llegada de la nueva energía, dos estudiantes de espiritualidad han alcanzado una cierta cota de evolución con la vieja energía y no están dispuestos a abandonar los frutos obtenidos por ese camino evolucionario de la vieja energía. Pero claro, no sirven en el periodo de la nueva energía. Los dos campesinos tenían plantas altas que ya estaban preparadas para ser cortadas y vendidas en el mercado, lo que les permitiría ganarse el sustento para todo el año siguiente, así como comprar las semillas para la cosecha de la siguiente temporada. Después de todo, ¿qué mal habría en recoger la cosecha vieja y utilizar su nuevo poder más tarde?
Esta cosecha, aunque ya era vieja, estaba casi preparada y volver a plantar nuevas semillas no serviría de nada en esta época del año. Cualquier campesino sabría que las semillas no crecerían ahora. Ya surgían dudas. ¿Por qué son dos campesinos? Porque uno va a tener más dudas que el otro. Veo las señales, llega un mensajero de Dios y da un mensaje. Veo señales. Escucho a otros mensajeros reveladores, que llega la nueva energía, que hay que adaptarse. Y uno dice, voy a renunciar a toda una vida evolucionaria de todo lo que he aprendido. Ahora que puedo obtener fruto de ello, voy a prescindir y voy a empezar de nuevo con la nueva energía cuando estoy en el momento de recoger cosecha de todo lo que he aprendido de la vieja. Uno de los campesinos tomará una decisión y el otro la otra. Las parábolas son así. El primer campesino consultó con su familia acerca del mensaje recibido y les pidió consejo. Correcto, hay una familia espiritual. Tobías dirá, Shaumbra. Crión dirá, los que estamos al otro lado del velo. El campesino consultó con su familia, pidió consejo. Eso mismo pueden hacer los estudiantes evolucionarios. En fin, pedir consejo a los del otro lado del velo, incluso a los de este lado del velo que puedan estar en esta misma tesitura. Después de pensar mucho en lo que había oído decir al mensajero, él y su familia decidieron que Dios no les causaría daño alguno, así que destruyeron su cosecha casi madura tal como se les había indicado, y volvieron a arar por completo la tierra. Hicieron completo caso al mensajero en la confianza de que Dios nunca les iba a deparar ningún mal. Estando convencidos de que el mensajero era fidedigno, por supuesto. Las señales claras de la nueva energía, hay señales claras. Me lo han explicado muy bien. Tengo que tomar una decisión. ¿Continúo con los modos de la vieja energía o renuncio a esos modos y comienzo nuevos modos? Luego, este primer campesino, examinaron todas las impurezas, las eliminaron cuidadosamente e inmediatamente después volvieron a plantar los campos. Terminaron de hacer caso al mensajero. El segundo campesino, en cambio, no creyó en el mensajero y se preparó para recoger la cosecha, como hacía habitualmente. ¿Por qué voy a renunciar ahora a los frutos de esta cosecha cuando ya está, pues, justo para recoger? Ya me pondré con la nueva cosecha que dice el mensajero el siguiente año. Poco después llegaron las lluvias. Esto conmocionó mucho a los dos campesinos, pues nunca había llovido en esta época del año hasta ahora. Cambio en las condiciones de la experiencia vital colectiva. Las lluvias son para todos. Van a cambiar muchas cosas con este salto de escalón de la nueva energía. Van a cambiar muchas cosas. Nos dicen los reveladores, nos dice Quirión, nos dice Tobías, hay que pasar a la nueva energía para adaptarse a lo que viene. Si no, lo nuevo no va a poder afrontarse igual. Poco después llegaron las lluvias. Esto conmocionó mucho a los dos campesinos, pues nunca había llovido en esta época del año hasta ahora. La lluvia regó las nuevas semillas del campo del primer campesino, el que había hecho caso del mensajero, e inundó la cosecha ya preparada del segundo. La cosecha pendiente de recoger, la inunda y la echa a perder, la del segundo, que había decidido continuar con esa cosecha de la vieja energía y recogerla. Las nuevas circunstancias colectivas de la humanidad ya estamos viendo desde el año, diría 2008, pero
insisto, 2020, muchas cosas que están ocurriendo, nuevas. La lluvia regó las nuevas semillas del campo del primer campesino, el que le hizo caso al mensajero, e inundó la cosecha ya preparada del segundo, echándola a perder. Entonces llegó el viento, cuando antes nunca había soplado el viento en esta época del año. Cosas nuevas, porque en estas décadas hay una confrontación entre vieja y nueva energía. Y va a haber mucha tribulación, como diría Jesús, y ahora interpreta magníficamente Emilio Carrillo. Mucha tribulación, y hay que estar preparado. La cosecha del primer campesino empezaba justo a crecer gracias a la lluvia, y el viento no pudo arrancarla. Eran pequeñitas esas plantitas y el viento pues no les hizo daño. Lo que quedó de la cosecha inundada de agua del segundo campesino fueron plantas que estaban altas y el viento las arrancó con facilidad y se las llevó. Todo lo no renunciado de la vieja energía, todos los aprendizajes evolucionarios espirituales a los que no se renuncia de la vieja energía, no sirven para los nuevos acontecimientos que vienen en este periodo de tribulación. Y su utilidad se la lleva el viento. Y así, la cosecha del primer campesino creció hasta alcanzar una cantidad y altura con la que jamás había soñado imaginar, y se regocijó con su nuevo poder para crear una cosecha abundante, tal y como lo había predicho el mensajero. El segundo campesino, en cambio, perdió su vieja cosecha y esperó un tiempo en el que pudiera alinearse con las nuevas estaciones para poder plantar de nuevo sus semillas. Sintiéndose inseguro y ansioso acerca del nuevo cambio de las temporadas que no estaba previsto. Es decir, el primer campesino ha hecho su trabajo, ha hecho caso de la nueva información espiritual y se ha adaptado a ella. El primer campesino no ha querido saber nada de la nueva información espiritual del momento, adaptada a la circunstancia nueva, y ha pretendido seguir con información espiritual que ha quedado obsoleta. En algún sentido, esto mismo le ha pasado a las religiones tradicionales, les llama el libro de Urantia religiones evolucionarias por contra a la espiritualidad profunda, que sería la religión revelada, que han pretendido cristalizar rígidamente las verdades aplicables a otra época y mantenerlas ya de por siempre, sin adaptarlas a cada época posterior. Véase el gran problema que tienen ahora mismo las iglesias cristianas, por ejemplo, que pierden adeptos como si se tratase de un colador al cual se echa agua. Pero esto también pasa con la espiritualidad que pretende cristalizarse y que sea vigente para siempre. Cada mensaje viene dado en un momento. ¿Por qué hacemos nosotros el esfuerzo, los seguidores de este canal, de entender la armonización entre los textos revelados modernos, siglo XX, y los contemporáneos actuales? ¿Por qué hacemos ese esfuerzo? Pues porque entendemos que el mensaje espiritual, los conceptos espirituales, están vivos y hay que irlos adaptando a cada circunstancia. Y más cuando nos dicen, y más cuando comprobamos por nosotros mismos que las circunstancias están cambiando tremendamente en el mundo. Nos dan información espiritual más adaptada. Pues bien, hay que escucharla y hay que intentar armonizar. Por eso antes yo decía, no desechar, como en el ejemplo, en fin, Crión quiere resaltar. No se deben mantener los conceptos espirituales dados en otra época a esta. Yo decía, no es desecharlos completamente, es armonizar lo que sea de recuperable de ellos con la nueva información.
siempre teniendo como referencia la nueva información. Y por lo tanto, dejando atrás lo que no sea reconciliable. Todo es reconciliable. Es simplemente decir, bueno, esto se dijo en aquella época y en esta época se dice esto, por esto, por esto y por esto. Sencillamente, no hay más. Pero el mensaje de esta parábola es un mensaje claro. Adaptación. El camino espiritual es algo vivo, en constante movimiento, según las circunstancias. Tenemos la fortuna de que recibimos información espiritual de forma continuada en esta época, siglos XX y lo que llevamos de XXI. Pero no debemos hacer lo que se hizo con las religiones evolutivas, que es pretender cristalizar rígidamente algunos conceptos que se dieron hace siglos y pretender seguir aplicándolos ahora. Así les va. Pues bien, nos previene Quirión de no volver a caer en el mismo error con respecto a la información espiritual. Hay que ir siempre atendiendo al mensaje más contemporáneo, más actual, más actualizado a las nuevas circunstancias y reconvertir toda la información que ha recibido anteriormente en función de esta referencia, sin perder su esencia, simplemente adaptarlo a la nueva situación. En este caso, ¿cuál es la nueva situación? Tenemos más poder, tenemos una nueva energía que procede de que, en palabras de Quirión, se ha adelgazado el velo y el espíritu puede empezar a formar parte de la experiencia de los personajes humanos que han alcanzado un mayor nivel de conciencia y de elevación de su energía. El espíritu puede entrar. Es un paradigma nuevo. Hay que saber cómo funciona. Hay que dejar al espíritu hacer. Bien, pues este es el mensaje de esta parábola, que termina así. Queridos míos, ¿qué equipaje viejo llevan con ustedes en esta nueva energía, impidiéndoles utilizar su poder? Sitúense en medio de sus propios temores y aspiren a conseguir el premio, y sigan adelante con su vida, porque es la hora. Y así es. Quirión. Luego hay una nota que dice, para un análisis de esta parábola, véase el apéndice B. Bueno, en este caso, pues hemos hecho el análisis sobre la marcha. Cuando llegue el apéndice B lo leeremos para recordarlo, pero en fin, esta vez pues ha surgido así. Y aquí termina esta primera canalización, los fantasmas del karma. La siguiente sesión comenzaremos con la segunda canalización de este capítulo 11, que se llama, de una forma muy sugerente, manifestación-cocreación, canalización del 19 de junio de 1993 en Del Mar, California, donde se reunía el grupo de luz de Quirión en aquella época. Y por hoy nosotros lo dejamos sin más, prospector.